Hola amigas y amigos, Amilcar en Podcast, un espacio para conocer nuevos y diferentes liderazgos. Hoy queremos presentarles a ustedes una persona joven, un joven que se ha dedicado a trabajar por algo que yo sé que a muchos nos cuestiona, también nos invita a esa lucha frontal contra la corrupción. Hoy les presento a David Almeida Paredes. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Amilcar, es un placer para mí estar en este espacio, que me brindes la oportunidad y muy grato reconocerte el espacio y diferentes aires, muy chévere esta sensación. Bueno, muchas gracias. Creemos que todas las personas que escuchan, que nos ven en este podcast también lo compartan, que vean en esa oportunidad a un joven que lucha contra la corrupción. ¿Por qué luchar contra la corrupción? Entremos directamente en esa materia, porque es allí donde conocimos a David Almeida. Mira, yo creo que hay un flagelo aquí en Colombia que es la corrupción. Tuve la oportunidad de liderar en épocas pasadas una campaña en contra de la corrupción y eso fue lo que nos motivó. Esto nació de la idea de 4 o 5 amigos que hablando por un grupo de ¿Dónde WhatsApp. se reunieron? ¿Dónde se reunieron? No, fue virtual. Sí, fue virtual, aunque vivimos acá en Ipiales, fue virtual. Sí, eso es lo importante también de la tecnología, que nos puede unir, digamos que en diferentes distancias. Pero fue de esta forma en que nos encontramos y dijimos, bueno, tenemos que tomar una decisión de cara a las elecciones que vienen. ¿A ustedes qué los motiva? No, el tema anticorrupción, ¿sí? Yo creo que es un espacio que la gente se ve, digamos que atraída. Identificada también. Identificada. ¿Por qué? Porque ha sido, o hemos sido, aquí en Ipiales, atropellados y azotados por eso. Hagamos como las cuentas claras. A ver, a nivel mundial, Colombia aparece en el top 10, sigue apareciendo lamentablemente como uno de los países con mayor índices de corrupción en América Latina. Ahora, vamos al país, el país con altos grados de corrupción, y en Ipiales, homenajes y monumentos a la corrupción. Así es, tal cual. Es por eso que nosotros los jóvenes estamos plasmando nuevas ideas y aventurándonos, porque no es fácil entrar a estos escenarios, pero yo creo que es necesario que la juventud también se haga presente y se haga respetar. Cuando tú empezaste, David, perdón, ¿qué te decía tu papá, Jimmy, tu mamá Sandra, que los conozco? ¿Qué te decían tus abuelos también? ¿Qué te decían? No, mis abuelos muy motivados en este tema. Yo creo que Ipiales está azotado y viene con un cansancio de eso, ¿sí? Entonces, no es nuevo para nosotros los ipialeños. Esto ya lo venimos identificando hace épocas. Entonces yo creo que ya es necesario terminar y cortar la brecha desde el principio, ¿sí? Hay que cortar esto no puede continuar así. Ipiales necesita unos espacios diferentes. Miren que los jóvenes ahora necesitamos oportunidades. Mira, yo te colocaba un ejemplo y creo que es un ejemplo también que les ocurre a muchos, como a mí. Cuando uno sale a estudiar a otra ciudad, por ejemplo, en mi caso, yo al principio estudiaba ciencias políticas. Te fuiste a Medellín a estudiar ciencias políticas. Me fui a estudiar ciencias políticas por razones de paros y demás, porque estudiaba en la de Antioquia, una universidad pública muy buena, de muy alta calidad. Pasaste Luego a Bogotá. tuve que pasar a Bogotá y allá terminé una carrera que es Administración en Salud. Lo que ejerces actualmente. Lo que ejerzo actualmente, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Digamos que cuando uno sale a estudiar, se queda o trata de el capital humano ipialeño, se queda por allá en esas ciudades. La fuga de cerebros. Por el centro, por el norte, donde haya, digamos que vacantes, donde hayan oportunidades, donde haya razones económicas también para quedarse, porque obviamente uno tiene que crecer personalmente, pero también uno busca beneficios económicos para que lo inviten pues obviamente a crecer y su familia también. Tú estás hablando del contexto, o sea, en Ipiales el joven termina su bachillerato y se pregunta, ¿qué hago? Mira la oferta de posibilidades académicas limitadas, a muy pocas carreras, a muy pocos niveles técnicos. Y en ese caso, como la experiencia tuya, la mía también, nos tocó salir y buscar otro tipo de formación. Por ejemplo, en el caso tuyo, el tema de la administración en salud. Pero tú te enfocas en el tema de corrupción. O sea, ¿qué tiene que ver
Un administrador en salud, perdón la pregunta, pero creo que muchos de nuestros oyentes o en ese momento seguidores a través de este podcast dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la administración en salud con la corrupción? Vas a tocar un tema muy central y yo sé que a la gente le gusta lo que vas a decir. Claro. Mira, para concluir lo anterior, entonces lo primero es que cuando uno sale, trata de quedarse por fuera. ¿Por qué? Porque Ipiales no tiene ofertas laborales más que las de la alcaldía, ¿sí? Y obviamente Ipiales viene creciendo y les agradezco también a los empresarios porque apoyan y generan empleo, claro, exacto. La informalidad, gracias a ellos es nuestra economía. La informalidad en Ipiales también, es del 80%. Y también, pero les debemos mucho a ellos, a las personas informales, porque también de alguna u otra forma hacen prosperar a la ciudad. De acuerdo. Pero mira que esto tiene también un trasfondo. Entonces cuando uno sale, estudia por allá y le dice el papá o lo llama a uno, mi hijo, perdimos la alcaldía. No hay forma de emplearse acá. Busque por allá. Gracias a Dios, antes de terminar mi carrera, yo empecé a cruzar la pasantía y me vinculé con una empresa en Bogotá. Yo sigo haciendo teletrabajo en esa empresa, ¿sí? Entonces, digamos que yo no tuve esa necesidad, ¿sí? Pero yo veo que las personas, cuando no tienen de pronto una palanca política, que eso también es corrupción, ¿sí? No pueden retornar acá. ¿Por qué? Porque no hay esa oferta, les cierran la puerta. Entonces a unos muchachos les dicen, no, lastimosamente no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ganamos la alcaldía, no ganamos con el concejal y estamos cerrados. Entonces, eso tiene un trasfondo ¿de qué? De que Ipiales no ha prosperado. ¿Y no ha prosperado por qué? No se han abierto esas ofertas laborales, ¿por qué? Porque no se ha industrializado. Y eso es a razón de ¿qué? De que los alcaldes solo han pensado en los 4 años de su gobierno. De que no han pensado más allá. En una visión futurista, ¿sí? De aquí al 2030, de aquí al 2040, de aquí al 2050, en transformar a Ipiales, en convertirla en una ciudad. Y es allí, en ese ejercicio, donde tú te vuelves representativo, líder de la lucha contra la corrupción, empiezas un proceso, te decía, ¿qué piensa tu mamá o tu papá? Porque hay que contar también con el respaldo de la familia, con tu esposa, también con Valentino, hay que contar con ellos, con ese respaldo. En tu rol de papá también, ¿cómo hacer para mediar esos tiempos de tu trabajo y también compartir con tu familia? Claro. Mira, yo creo que aquí hay también que aportar un poco a la sociedad. Y es hora de que nosotros los jóvenes, que tal vez muchos son apolíticos, es decir, no les interesa de pronto porque han visto un panorama decepcionados, exactamente, esa es la palabra, donde no se han encontrado, entonces los jóvenes de por sí son como apolíticos, como alejados de eso, pero es hora de que nosotros los jóvenes también nos adentremos y nos hagamos responsables de la sociedad, porque la sociedad también nos pertenece a nosotros. Y nosotros también ahorita en este momento ya somos el presente y debemos sacar adelante nuestro municipio. Entonces, mis papás, total respaldo. Con mis papás he contado para todo, con mi señora igual, con mis abuelos, por supuesto. Me han dicho, hijo, mi hijo, nieto. ¿Cómo te dicen de cariño? ¿Cómo te dicen de cariño? No, a mí siempre me han dicho David. Entonces, mi David, me dicen algunos abuelos, algunas abuelas. Bueno, mis 2 abuelas siempre me dicen, ¿qué más David? ¿Qué más mi David? ¿Cómo ha estado mi hijo? Usted sabe que aquí esas son las palabras cotidianas para tratar a las personas. Y te dan la bendición y te apoyan. Les pido la bendición aún, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente yo las he visto que son como unas madres para mí, y igualmente a mis abuelos son como unos padres a los que yo respeto mucho, y pues obviamente uno va aprendiendo de esas enseñanzas que a uno le van dejando. Y yo creo que esas enseñanzas ahora se ven reflejadas en tomar la voz, digamos que de algunos sectores, y hacernos sentir, porque eso no puede continuar así. Ipiales sí puede cambiar. Sin duda, hace unos días compartíamos una frase de un psicólogo, el doctor Giovanni, a quien enviamos un saludo. Él nos decía, es que la corrupción es el resultado de una crisis de valores. La sociedad está en valores, en unos valores que están a punto de perderse, en situaciones críticas. Entonces, ¿cuál es el llamado para que los jóvenes, y en este caso no solo los jóvenes, mira que esto salta todas las brechas generacionales, también a los adultos mayores, se vinculen en esta causa de luchar contra la corrupción? Mira, el llamado es a que los jóvenes hagamos conciencia
Y debemos dar ejemplo, porque las anteriores generaciones, bien o mal, han sido parte de ello, ¿sí? Sin necesidad de ofender a nadie. Obviamente hay muchas personas que siempre han votado a conciencia y han ejercido su derecho por sus ideales, no por de pronto por un plato de hornado como a veces se está acostumbrado aquí en este municipio. Entonces yo creo que los jóvenes debemos cambiar ese paradigma. Una nueva cultura. Exactamente. El tema de la politiquería se volvió como una costumbre que viene cada 4 años. Entonces yo creo que hay que ser responsables, y ahora que nos toca a nosotros la decisión, cambiar esa generación. Es decir, que desde mi generación para los que vienen hacia atrás, empezar a cultivar y empezar a enseñar, a darles un nuevo aprendizaje. Por ejemplo, a mi hijo, ¿sí? Cuando él tenga 18 años, que no vote por estar detrás de un puesto, que no vote por estar detrás de un plato de hornado, o de pronto detrás de unas tejas o de unos cementos. Hasta inodoro reparten aquí en Ipiales, y esto no se puede repetir, ¿sí? Él tiene que pensar a futuro y ver los ideales de cada candidato, y según eso escoger los mejores y votar, ¿sí? Ejercer su derecho libre. Tú llegas al punto, y es darnos la oportunidad en este momento de pasar de la crítica, del ver cómo las cosas se acaban, a la acción. Y la acción es llegar contundentemente a tomar una posición, una postura política. ¿Cómo hace el ciudadano, los jóvenes, quienes nos están mirando, escuchando en este podcast, para contactarse contigo? Número de teléfono y redes sociales. Sí, miren, mi número de teléfono es el 320-860-4520. 320-860-4520. Mis redes sociales, en Facebook pues me pueden conseguir como David Almeida Paredes, en Instagram me pueden conseguir como DFer Almeida, David Fernando Almeida, DFer Almeida, y en TikTok igual, de forma igual, ¿sí? Estamos trabajando por cambiar esto, vamos a continuar nuestra lucha. Yo creo que esto no puede permitirse, no podemos darle el poder a ciertas personas solo para enriquecer sus bolsillos, ¿sí? Es más, ustedes ipialeños, pregúntense, al hacer rico o al llenar de dinero a otra persona, ¿ustedes qué van a recibir? Ustedes lo que van a recibir es pérdida de oportunidades, pérdida de una buena prestación de salud, ¿sí? Porque hasta en eso se incurre, pérdida de la prestación de unos buenos servicios. Por ejemplo, tenemos el agua, aquí es un problema. Es inaudito que hoy al 2023 nosotros sigamos padeciendo ese problema, cuando hace unos años se había ya autorizado y se había planificado, se había dado una plata, y que hoy lo hayan incrementado y aún no se dé ese plan, ¿sí? Ni vaya a salir, porque ya estamos a puertas de terminar este gobierno. Pero no David, mira, ese problema y todos los problemas que mencionamos es fruto de la corrupción. Así que hoy te queremos invitar, David, para que recibas este obsequio, esta gorrita que queremos compartir contigo en nuestro podcast, y dejarle claro el mensaje a toda la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, que aquí hay un joven cansado, aburrido de la corrupción. Con ustedes, David Almeida Paredes, un joven que se ha dedicado su vida, su profesión y también su espíritu de lucha y entrega a luchar en contra de la corrupción. Ahí tienen ustedes nuevos liderazgos, nuevas formas de trabajo y nuevas visiones de la ciudad de Ipiales. Me la pongo con mucho gusto, Amílcar, y de parte mía, de mi familia y de varios jóvenes que me acompañan y de otras personas, nos adherimos a tu campaña porque vemos en ti la persona que puede cambiar Ipiales y que nos va a dejar unos cimientos para que Ipiales en unos años se vea transformada como una ciudad.